Descubierto el siniestro secreto de Tamerlán. Cada soldado traía 2 cabezas, o moría en el intento. Las calles de la colonia parecían cobrar vida al caer la noche. Un susurro escalofriante recorría el barrio, como si los mismos muros de las casas supieran lo que acechaba en la oscuridad. Marta, madre soltera de 32 años, sentía que el aire pesado de la ansiedad le aplastaba el pecho. Desde que empezaron a desaparecer vecinos, su mundo se había vuelto un laberinto de sombras y murmullos inquietantes. Doña Clara, la mujer que cuidaba a sus hijos, Diego y Sofía, se había convertido en una figura envuelta en misterio. Sus ojos parecían abrir puertas a secretos que nadie se atrevería a explorar. Esa noche, mientras regresaba de su trabajo, una sensación fría la recorrió por dentro. Las calles desiertas se retorcían en su mente, y un escalofrío le erizó la piel. Marta aceleró el paso. Pero a medida que se acercaba a casa, la sensación de que algo la observaba la mantenía en un estado de alerta constante. Sin previo aviso, sus pasos la llevaron a un rincón oscuro, donde 2 cabezas emergieron de la penumbra. El horror la paralizó. En esas horribles formas, reconoció los rostros de aquellos que habían sido parte de su vida cotidiana y que ahora se desvanecían en el olvido. Mamá. La voz angustiada de Diego la trajo de vuelta a la realidad. Un grito desgarrador que reflejaba el terror que también consumía a la colonia. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Marta corrió hacia la ventana abierta de su hogar, donde su pequeño hijo la miraba con ojos desorbitados. La calidez de su hogar ya no resultaba acogedora. Esa noche, el peligro había entrado en sus vidas de una manera que nunca imaginó. Las desapariciones se convirtieron en un fantasma que atormentaba a cada hogar. Cualquier ruido extraño, cualquier sombra a su alrededor, disparaba su mente. Los vecinos, antes amigables, se miraban entre sí con desconfianza, como si fueran parte de un videojuego de terror, en el que solo hay un final: el aislamiento. Conversaciones renuentes llenaban la atmósfera, solo interrumpidas por los lamentos del pasado y la creciente paranoia. Con el miedo como compañera, Marta decidió confrontar a doña Clara, buscando respuestas. Al entrar en su hogar, el ambiente de la casa se sentía opresivo. Una biblioteca llena de libros polvorientos, ocultos entre ellos secretos que deberían permanecer enterrados. Algunos dicen que esto es cosa de Tamerlán, dijo doña Clara, su mirada intensificándose. Él pide sacrificios. Si fallas al tributo, el castigo es severo. Marta sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Acaso su vecina era parte del misterio? ¿Era la clave para desvelar el terror que la rodeaba? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio. Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Mientras la paranoia crecía, Marta empezaba a escuchar ruidos extraños en su propia casa, como si alguien estuviera acechando tras cada esquina. La tensión que envolvía el barrio parecía extenderse a su hogar. La curiosidad y el terror corrían por su cabeza como un torrente desbordado. ¿Podía confiar en doña Clara, o era ella quien había tejido esta red de horror? Con cada momento que pasaba, las respuestas se volvían más desenfrenadas, y la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. Finalmente, Marta se encontró frente a la puerta del viejo cementerio en el callejón detrás de su casa. La negrura de la noche parecía engullir todo a su alrededor. Oír el susurro del viento la llevó a preguntarse si debía entrar. ¿Qué secretos se ocultaban en ese lugar, cuya existencia había ignorado por años? Su corazón latía desbocado. Una mezcla de determinación y terror la empujaba a dar un paso más. Podría desentrañar el misterio de las cabezas perdidas y salvar a sus hijos de la maldición de Tamerlán antes de que fuera demasiado tarde. La puerta chirrió al abrirse, como si las bisagras supieran que era un umbral prohibido. La penumbra del cementerio se apoderó de Marta. Cada paso que daba resonaba como un eco de advertencia. El aroma a tierra húmeda y hojas marchitas la rodeó, envolviéndola como una manta pesada. Una luna pálida iluminaba las lápidas, ofreciéndole destellos de revelaciones ocultas.
La inconfundible sensación de ser observada la invadió de nuevo, una presión en la nuca que la obligaba a girar, como si las almas en pena la estuvieran reprendiendo por intrusa. El viento aullaba entre los árboles resecos, susurrando secretos que solo los muertos conocían. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se acercaba a una tumba en particular, una que tenía el nombre Tamerlán grabado con letras desgastadas. Allí, una extraña formación de tierra levantada hizo que su corazón se parara. ¿Podría ser lo que creía? La puerta del terror se entreabrió en su mente, y sin poder evitarlo, se agachó para investigar. Sus dedos encontraron algo frío y duro en una calavera. No, dos cabezas, cortadas y apiladas, como un grotesco tributo a algún dios olvidado. Una marea de emociones la arrastraron a horror, culpa y un odio profundo. ¿Qué clase de monstruo puede hacer esto?, murmuró con la voz temblorosa. De pronto, un rumoreo la asustó. De entre las sombras, una figura apareció. Doña Clara, su mirada, ya no llena de misterio, estaba debilitada, como si la carga del secreto la hubiera consumido. Anne lo sabía. Sabía que vendrías, susurró, acercándose con pasos cautelosos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué las cabezas? ¿Es esto parte del ritual de Tamerlán?, cuestionó Marta, el agotamiento y la rabia mezclándose en su voz. Doña Clara tragó saliva. Tamerlán es un antiguo espíritu que exige ser alimentado. Cada cabeza que ves es un sacrificio fallido. Si realmente deseas salvar a tus hijos, deberás hacer una elección. El aire se hizo espeso entre ellas. ¿Qué elección? ¿Debería sacrificar algo, o a alguien, para salvar a Diego y Sofía? La perspectiva la envolvió en un torbellino de desesperación. Las cabezas en la tumba parecían girar, mirándola con reproche. Ya no se sentía como la madre amorosa. El miedo la desequilibraba. ¿Qué pasará si no lo hago? ¿Qué pasará si fallamos? Podrías perderlos, Anne, para siempre. La oscuridad es voraz y no perdona, respondió Clara, su voz temblando como un hilo delgado. De repente, un estruendo resonó a lo lejos. Marta giró al instante, el pánico infiltrándose en su pecho. ¡Diego!, gritó, al pensar en su hijo. «Debemos salir de aquí. Ya», ordenó Clara, tirando de su brazo. Ambas corrieron, sus corazones latiendo descontrolados. El cementerio parecía cobrar vida. Las sombras se alargaban como tentáculos a medida que se alejaban. El eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo ancestral que parecía advertirla. Al salir, Marta se dio cuenta de que el horror apenas comenzaba. ¿Qué decisión tomaría? Y más importante aún, ¿podría hacerse a sí misma el sacrificio necesario para salvar a sus propios hijos? La noche oscura se cerró tras ellas, como un abrazo mortal. Entonces, un grito desgarrador resonó desde el interior de su hogar. «Mamá», era la voz de Diego sin pensarlo. Marta corrió hacia la puerta, pero antes de cruzarla, un último pensamiento la detuvo. ¿Y si el sacrificio que necesito no es solo físico? ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para mantener a sus luces vivas en un mundo sumido en la oscuridad? Antes de que pudiera responderse, se escuchó el crujido de una puerta abriéndose, seguido de un profundo silencio. Esa noche, el verdadero horror no había hecho más que empezar. Marta empujó la puerta de su casa con un temor visceral. El grito de Diego, resonando como un eco angustioso en su mente. Casi podía sentir cómo la oscuridad la perseguía, apretando su garganta. «¿Dónde estás?», gritó, su voz casi un susurro. Cada segundo de silencio se volvía más insoportable. El pasillo estaba sumido en una penumbra ominosa, y el aire, denso como una niebla de pesadilla, parecía presionarla hacia el suelo. Las fotografías familiares colgaban en las paredes, sonrisas capturadas en el tiempo, que ahora parecían burla de lo que estaba por venir. Un crujido provenía de la cocina. Marta se congeló. Su corazón latía con furia, resonando con el miedo que ahora impregnaba cada rincón de su ser. Sin pensar, se desplazó hacia el origen del sonido. Cada paso una mezcla de determinación y terror. Cuando entró, la luz parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Diego no estaba ahí, pero la voz del niño seguía llamándola. Cada vez más cercana y angustiosa. «Mamá», resonó nuevamente, pero esta vez la tonalidad era diferente. Parecía más un lamento que un llamado. Marta se asomó,
por la ventana. Las calles estaban vacías, mudas, ni un sonido, salvo el susurro del viento que parecía advertirle que algo iba muy mal. Sofía pensó de inmediato, y un escalofrío heló su sangre. ¿La niña estaba realmente a salvo? El murmullo de Tamerlán, el espíritu que había invocado en el cementerio, se asomaba en su mente. Cada sacrificio fallido, repetía la voz de Clara, como un mantra macabro. La elección que debía hacer se extendería más allá del sacrificio físico. ¿Estaría dispuesta a enfrentar las sombras a costa de no perder a su hija? Diego, gritó, y su voz rompió el silencio como un grito de guerra, desafiando a la oscuridad. Salió de la cocina, y se precipitó hacia el salón. Allí, encontró a Diego. Estaba de pie, paralizado frente al televisor, que parpadeaba en un apagón intermitente. Su expresión era la de un niño asustado. Pero lo que la sorprendió fueron sus ojos, vacíos, como si estuviera atrapado en alguna dimensión oscura. «Diego, ¿qué haces?», preguntó, acercándose. Sin embargo, el niño no respondió. El sonido de susurros se intensificó, como una marea oscura rodeándolo. Marta sintió algo helado recorrer su columna. Los ojos de Diego no se movieron. Su cuerpo permanecía rígido. Un grito profundo salió del televisor, como si el propio Tamerlán reclamara su atención. Siluetas comenzaron a dibujarse en la pantalla. Figuras con cabezas caídas, ojos desorbitados. Marta sintió que se le cortaba la respiración. En ese momento, comprendió el horror. El mismo sacrificio que había abandonado en el cementerio, le estaba pidiendo a su hijo como ofrenda. «No, no vas a llevártelo», gritó, arrojándose hacia el televisor. Sin embargo, algo la detuvo en seco. La figura de doña Clara aparecía detrás de ella, emergiendo de las sombras como un espectro desolado. «Estás corriendo un grave peligro. La elección ahora es tuya», murmuró, con su voz retumbando en la habitación. «¿Qué debo hacer?». La desesperación ahogaba a Marta, mientras sentía que el tiempo se esfumaba. Entre lamentos de los espíritus y el silencio aterrador de su hogar, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. ¿Estaba realmente dispuesta a aceptar lo que se le exigía? Cada acción tiene su precio, cada perdida su consecuencia, advirtió Clara. El grito de Diego cortó el aire. «Mamá». Esta vez, el grito sonó más distante, como si un abismo se interpusiera entre ellos. Marta miró hacia el televisor y vio las sombras mantener las cabezas en alto. La oferta implícita se presentó ante ella, y sintió el fuego del terror apoderarse de su pecho. ¿Qué debía elegir? ¿Realmente podría hacer frente a la oscura verdad del sacrificio que la amenazaba? Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la pantalla estalló en una luz cegadora, y las murallas comenzaron a estremecerse. Las sombras se soltaron, liberándose sobre ella y su hijo. «No», gritó, extendiendo las manos hacia Diego, pero las sombras arrastraban a su hijo. En un instante, la figura de Tamerlán se mostró por un breve momento, sus ojos, roja, llamarada, mientras la risa de los muertos resonaba a su alrededor, envolviendo la habitación. «El precio se debe pagar. Haz tu elección», resonó un eco en el aire. Mientras la oscuridad lo envolvía todo, Marta entendió que la verdadera prueba apenas comenzaba, y su próximo paso definiría su destino. ¿Sacrificar a su hijo por salvar a su hija? La respuesta no parecía tan clara en un mundo donde las sombras reían y el horror aguardaba. «Das un paso al frente». ¿Pero a qué costo? Marta sintió que la oscuridad se cernía sobre ella como una nube de desesperación. El eco de la risa de Tamerlán retumbaba en sus oídos, mientras las sombras tentadoras se deslizaban alrededor de su cuerpo. A cada paso que daba hacia el televisor, su mundo se desmoronaba más a la imagen de Diego, paralizado y atrapado en esa dimensión oscura. Fue como un puñal en su corazón. «Diego», gritó una vez más, el terror dibujando líneas profundas en su rostro, pero los ojos del niño no respondieron, como si ya no pudiera escucharla. La luz del televisor seguía estallando en chispas, revelando figuras espectrales, danzando en la penumbra. Sus miradas vacías, sus rostros descompuestos, todo era una pesadilla hecha realidad. Doña Clara, después de una corta pausa, avanzó. «El sacrificio no es solo físico. Marta Tamerlán busca crear un vínculo. Quiere tu esencia, tu alma». Su voz
Era un murmullo espeluznante, que desnudaba las verdades más oscuras de la existencia. El corazón de Marta se detuvo por un instante. Como podía elegir, el sacrificio no era solo de su hijo, también implicaba su propio ser. ¿Qué harás? ¿Vas a dejar que Tamerlán se alimente de tu dolor? Clara hizo una pausa. Entonces agregó, la única manera de vencerlo es enfrentarlo. Tienes que elegir con la cabeza, no con el corazón. La idea retumbaba en su mente. ¿Podría dejar a Diego atrás? ¿Sería capaz de renunciar a su propia vida para salvar a su otro hijo? Pero esa opción también implicaba perder a Sofía. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras se debatía en su interior. La oscuridad que la rodeaba parecía reírse de su dilema. Cada susurro era un recordatorio del horror que la acechaba. Decidió, al menos por un momento, que debía intentar salvar a Diego. Sin pensarlo más, se lanzó hacia el televisor. Sintiendo que las sombras le mordían la piel, le helaban los huesos, una luz intensa la atravesó, y en un instante fue como si el tiempo se detuviera. Se vio ante una elección macabra. Sí, tocaba el televisor. Quizás podría liberar a su hijo. Tamerlán se materializó en la imagen, su sonrisa torcida llenando la pantalla. Así que decidiste acercar. Su voz resonó, etérea y amenazante. Suéltalo. Suéltalo, gritó Marta, completamente desbordada por la desesperación. La figura del niño dentro del televisor comenzó a desvanecerse lentamente, como un eco que se pierde en el viento. La esencia que traes, continuó Tamerlán, necesita ser ofrecida a cambio de lo que deseas. La elección siempre será tuya. Elige y paga el precio, Marta. La voz de Clara se tornó urgente, su propia sombra al parecer arrastrada por la luz del televisor, pero aún presente. Marta sintió como su cuerpo temblaba. La lucha interna le apretaba la garganta. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar en ese momento? Su propia vida, su alma. Diego era su hijo, pero Sofía también la necesitaba, y la oscuridad no haría distinciones. Las siluetas comenzaron a girar furiosamente alrededor de ella. 10 ojos desorbitados la miraban con hambre, esperando su decisión. Sin más opciones, Marta cerró los ojos y se imaginó el rostro de Sofía Anne. Fue un acto de amor incluso en medio del odio. «Lo he», gritó, y en ese momento, las sombras se abalanzaron sobre ella, como si fueran serpientes dispuestas a devorar. «No puedes hacer esto». La voz de Clara se escuchó en un grito desgarrador, pero el brillo de Tamerlán se iluminó, como si de repente todo estuviera a su favor. Marta sintió como su esencia comenzaba a ser arrancada de su alma. Un frío inhumano se apoderó de su cuerpo. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el televisor estalló en fragmentos de luz, y una explosión de sombras se lanzó hacia ella. En medio de esa oscuridad, un último grito de Diego resonó: «Mamá». La angustia la envuelve, y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un nuevo sonido resonó en la lejanía, el llanto de una niña. «Sofía». La pregunta quedó en el aire, pero una nueva presencia la llamó desde la profundidad de la oscuridad. La choza de sus recuerdos se agrietó cruelmente, revelando lo que había olvidado. ¿Acaso Sofía había estado también en peligro? Marta se encontró en el umbral de un nuevo horror, con la certeza de que el verdadero horror aún estaba por manifestarse. Cada decisión tiene un precio. Pero, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por su hija? La oscuridad se dispersó un instante, como una niebla que se disuelve por el viento. Marta se encontró en un espacio vacío, como un abismo sin forma ni color. Las sombras amenazantes que antes la rodeaban se habían transformado en un silencio ominoso, y el llanto de Sofía se hacía más cercano, pero también más distante. «Sofía», gritó, su voz resonando en el vacío, pero no hubo respuesta. El eco de su llamado se desvaneció, dejándola sola con sus pensamientos. ¿Dónde estaba su hija? La inquietud se aferraba a su corazón como un depredador hambriento. De pronto, el escenario cambió. Las paredes de la choza que tanto conocía aparecieron a su alrededor, pero estaban cubiertas con una oscura capa de polvo y telarañas. Los muebles, enmohecidos y carcomidos, estaban en un estado de descomposición, como si nadie los hubiera tocado en años. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. En un rincón,
Una puerta entreabierta la invitó a investigar. Su corazón latía con fuerza, mezclado con el sabor amargo del miedo. Cada paso que daba resonaba como un tambor en sus oídos. Y se sintió dirigida, no por su voluntad, sino como marioneta de un hilo invisible. Sofía llamó nuevamente, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado como plomo. La penumbra parecía alimentarse de su angustia. Al asomarse, vio lo que parecían ser sombras de niños jugando, pero no había risa, solo un murmullo suave que helaba la sangre. Ira, lamento. Un eco de recuerdos perdidos. Su corazón se detuvo al reconocer entre los susurros el nombre de su hija. Sofía pronunció con un hilo de voz. El murmullo se convirtió en un coro de risas macabras que resonaba en el aire, burlándose de su desesperación. De repente, una figura se materializó en la oscuridad. Era Tamerlán, su figura alta y esquelética, iluminada por un brillo espectral. Su sonrisa retorcida parecía disfrutar de la tortura de Martan. Lo has perdido todo, querida madre. Diego y Sofía son prisioneros de este juego. ¿Estás lista para seguir el camino de tu sacrificio? Marta sintió como se le cerraba el estómago. No te lo voy a permitir. Te los devolveré. Su voz, aunque firme, temblaba de miedo. Devolver. ¿Acaso no comprendes? Ellos son parte del precio. Tu dolor alimenta mi poder. Por cada instante que pasan aquí, ese mismo tiempo se paga con tu esencia. Tamerlán se acercó lentamente, sus ojos brillando como dos llamas inextinguibles. Marta, envuelta por la desesperación, sintió que la tensión se acumulaba en su interior. Por favor, Sofía, gritó, esta vez con toda la fuerza que le quedaba, la desesperación transformándose en un grito desgarrador. De repente, el llanto de Sofía resonó más fuerte, atravesando la barrera de sombras. Era un sonido inconfundible, el llanto de un niño perdido, lleno de terror y soledad. Tamerlán retrocedió un paso, la risa desapareciendo por un instante. El eco del llanto parecía extenderse hacia ella, como un hilo tirante que la guiaba. Fue un momento de claridad, un deseo ardiente de proteger a su hija, de enfrentar al monstruo que tenía ante sí, sin saber cómo, sintió que algo, dentro de ella, despertaba. No permitiré que esto continúe, gritó, y de pronto el aire vibró con una energía inexplicable. Justo en ese momento, las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor, como un torbellino oscuro. ¿Estaba despertando algo en su interior? Tamerlán, visiblemente alterado, retrocedió una vez más. Eso no puede ser. ¿Tienes que pagar el precio? Ahora. Su voz era un grito, una mezcla de desesperación y furia. Marta, sin embargo, no se detuvo. Con un nuevo impulso, se lanzó hacia el llanto de Sofía, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que le impidiera reencontrarse con su hija. Las sombras eran un muro a su paso, pero ella estaba decidida. Y en el clímax del terror, mientras corría hacia el sonido, un destello de luz emergió del fondo, proyectando una silueta familiar. Mamá. La voz de Sofía resonó, quebrando la oscuridad en 1000 pedazos. Paro entonces, el televisor que parecía haberse destruido cobró vida detrás de ella. Una imagen malévola emergió, laberintos de dolor y decepción, retumbando en su interior. La elección no había terminado. ¿Podría realmente salvar a ambos? La luz se tornó más intensa, mientras la presencia de Tamerlán se manifestaba de nuevo, prometiendo una revelación aterradora. Y si la verdadera batalla no era solo por Diego o Sofía, sino por el mismo corazón de Marta. La luz deslumbrante envolvió a Marta, pero no tenía tiempo para admirar su brillo. El grito de Sofía, cargado de angustia, resonaba en su mente más fuerte que cualquier destello. Se sintió impulsada como un rayo, y aunque la oscuridad la rodeaba, su determinación se volvía un faro en la noche. Luchando contra la fuerza que parecía querer arrastrarla hacia atrás, Marta corrió. Las sombras grises se retorcieron a su alrededor, como serpientes enojadas, deseando atraparla. Con cada paso, los susurros se volvían más intensos, más acusadores, como si recordaran los miedos más profundos que había guardado durante años. Sofía volvió a gritar, su voz resonando con un eco de desesperación. Por un momento, el murmullo de niños se apagó,
y la única respuesta que obtuvo fue el inconfundible llanto de su hija. Eso la empujó a seguir adelante. Cuando finalmente llegó a la luz, se detuvo. En un rincón había una mesa cubierta por un lienzo sucio. Algo se movía debajo. A medida que se acercaba, su corazón latía desbocado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al levantar el lienzo. Allí, entre sombras danzantes, vio dos muñecas, una larga y una pequeña. Eran las réplicas exactas de Sofía y Diego. Los ojos de las muñecas estaban cerrados, con la expresión de un sueño eterno, y su piel parecía hecha de cera. Al tocarlas, un escalofrío la atravesó. No podían ser solo muñecas. Algo maligno se ocultaba tras su repulsiva apariencia. Mamá, el ruego de Sofía atravesó su corazón, y un poder palpable la envolvió. No te detengas. Con la energía crujiente, aún recorriendo su cuerpo, levantó la vista, y se encontró con el reflejo espeluznante de Tamerlán en el espejo que estaba detrás de ella, como un espectro que la desafiaba. Su forma se movía, ahora más cercana, pero era como si varios rostros se entrelazaran en su figura esquelética. ¿De verdad crees que puedo ser derrotado? La esencia de tus seres amados es la que mantiene esta dimensión, y tú misma te alimentas de ese sufrimiento. Su voz era un susurro como un viento frío que rozaba su oído. Marta sintió su aliento helado mientras intentaba recordar cómo había entrado a ese cuento macabro. Fue entonces cuando comprendió a las muñecas eran el precio a pagar. No solo debía salvar a su hija y a Diego, sino que también tenía que enfrentar el oscuro secreto que Tamerlán había dejado caer como una sombra sobre su vida. Si me quieres detener, entonces escoge, continuó Tamerlán, mientras su imagen fluctuaba, dejar ir a uno o perderlo todo. Marta dudó por un breve instante. La responsabilidad aplastante la abrumaba, pero una imagen relampagueante de Sofía, sonriendo en su cumpleaños, le dio una chispa de coraje. Se negó a dejar que lo que más amaba se esfumara en la oscuridad. No soltaré a ninguno. Grito. En ese momento, la habitación comenzó a temblar, y el aire se volvió electrizante. La luz que antes la había guiado, ahora pulseaba como un latido. Tamerlán se retorció de ira. Eso no es posible. Su figura comenzó a desvanecerse, pero su risa resonó a través del espacio. Haré lo que sea necesario, gritó Marta, mientras la luz se intensificaba. Las muñecas empezaron a desmoronarse, su cerosa piel agrietándose, como si la propia desesperación de Marta las disolviera. De repente, una imagen se proyectó en el espejo en una escena de su vida antes del horror, una felicidad que le pareció lejana. Diego y Sofía, corriendo libres por un parque. La risa de su hija era un eco que se clavaba en su corazón, como un cuchillo. Marta se sintió invadida por una ola de poder en ese instante. Si el dolor es el precio, yo estoy lista para pagarlo. Dejó caer. La imagen se quebró, y con ella, el silencio se convirtió en gritos ensordecedores. Tamerlán soltó un grito desgarrador, pero no fue su voz. Fue un mar de rostros, de penas olvidadas que surgieron de la oscuridad. No puedes hacerlo, Marta. El precio es demasiado alto. Y en ese instante, mientras la sombra de Tamerlán se disolvía en 1000 fragmentos, la luz absorbió el eco del miedo, revelando algo en la penumbra. Un grito atronador resonó, y algo nuevo emergió de la sombra en un portal oscuro, una promesa de revelaciones siniestra. Era la salida o una trampa aún más profunda diseñada por el ser que había atormentado su vida. Marta, respirando con dificultad, se sintió atraída hacia esa abertura estrecha. Pero una duda la asaltó. ¿Era eso lo que realmente quería? Con una nueva agonía, se dio cuenta de que no sabía qué esperar del otro lado. Solo una cosa era cierta, debía decidir. Y rápido. Antes de que el terror regresara para reclamarla una vez más, Marta avanzó con cautela hacia el portal, su mente retumbando con la advertencia de Tamerlán. La abertura parecía fugaz, palpitando y brillando con una luz oscura que la seducía, como un canto de sirena en medio del tormento. Su corazón, desbocado, palpitaba al ritmo frenético de su miedo. Al acercarse, una corriente helada la envolvió. Los gritos de los rostros perdidos y el llanto de su hija se entrelazaban en un coro desgarrador. ¿Qué hay del otro lado?, pensó,
mientras una sombra más oscura que la misma noche intentaba arrastrar su voluntad. Inconsciente, una lágrima se deslizó por su mejilla. No podía dejar que esto fuera el final. Se detuvo a un paso del umbral, sintiendo como si todo su ser estuviera dividido entre el amor y el miedo. ¿Qué sacrificios tendré que hacer?, musitó, y el eco de su voz retumbó en el aire denso, como un ancla pesada. Las muñecas se desmoronaban en su mente, transformándose en la imagen de Sofía y Diego. Ni siquiera habían estado en peligro hasta ahora, pero su vida había sido una continua lucha por protegerlos. El llanto de Sofía resonaba con más fuerza, un grito desesperado que atravesaba el velo del terror. ¡Mamá! Una vez más. Su voz era la espada que partía la niebla. En un impulso instintivo, Marta sintió que el deseo de salvar a su hija superaba cualquier otra cosa. Con un grito final, dio un paso adelante, cruzando el umbral del portal. Una sensación de vacío la envolvió. En un instante, todo se oscureció. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar extraño. Estaba en medio de un claro sombrío, donde la bruma danzaba como espectros perdidos, ocultando árboles caídos y sombras amenazadoras. Por un momento, el silencio era absoluto, pero fue entonces que sintió el drenaje de su energía. Se volvió lentamente, advirtiendo que no estaba sola. Un grupo de figuras se delineaba en la lejanía, con rostros vagos, pero ojos profundamente oscuros, que relampagueaban con una ansia inquietante. Sus miradas se enfocarían en ella, y a medida que se acercaban, Marta sintió que la realidad comenzaba a distorsionarse. «Has cruzado la línea, Marta», murmuró una de las figuras. Su voz era suave, casi melodiosa, pero había un peso en sus palabras, que arrastraba hacia abajo. «Aquí, el sufrimiento alimenta nuestra existencia. Aquí, tu decisión ha abierto más que un simple portal». Las figuras comenzaron a rodearla, como un lentamente ganado círculo. Cada paso que daban resonaba en su pecho, y en cada latido, Marta sentía pánico abrumador. No sabía si intentaban ayudarla o a despojarla de lo que le quedaba. Su mente viajaba a un abismo de dudas, sintiendo que la desesperación la empujaba como un bullicioso torrente. «No estoy aquí para ser parte de vuestro juego», gritó, agitando los brazos, su voz resonando en el aire pétreo, como un eco de su desafío. «Demasiado tarde», respondió la figura que estaba frente a ella, una sonrisa siniestra mostrando dientes afilados. «Tu sufrimiento ya ha comenzado. Tamerlán es solo el principio. Si quieres salir, tendrás que enfrentarte a los fantasmas de tu pasado». Con esas palabras, una neblina se alzó, mostrando visiones de su vida, de todos los errores que había cometido, de las puertas que había cerrado. Sofía y Diego aparecían, atrapados entre los recuerdos, sus rostros llenos de miedo. Marta sintió que el aire se empapaba con su angustia, y que cada respiración se tornaba más pesada. «No podemos avanzar hasta que tú reconcilies lo que dejaste atrás», chilló la figura, como una sentencia. La desesperación tomó forma en su boca, un grito ahogado luchando por escapar. La verdad que no quería aceptar estaba aquí, danzando ante sus ojos, impidiendo que se alejara de su dolor. Mientras la oscuridad la engullía, sintió que el eco de su decisión pasada se convertía en gritos sutiles, dejando claro que ya no había vuelta atrás. Con un último esfuerzo, Marta claudicó por un momento, ofreciendo su voz al aire gris. «Estoy lista», pero una sombra más oscura aún acechaba detrás de ellas, y, antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el cielo se volvió rojo, y la risa de Tamerlán resonó en la distancia. La esperanza se desvanecía a medida que lo siniestro se cosía en un nuevo secreto. Un secreto que llevaría sus almas a un lugar donde el dolor se convirtió en algo más terrible. ¿Quiénes serían esos fantasmas de su pasado que debería enfrentar? La realidad comenzaba a fragmentarse de nuevo, y Marta no sabía si podría resistir el embate de sus recuerdos. Mientras las figuras se acercaban, la pregunta ardía en su mente. ¿Tendría alguna opción en esta oscura danza? La neblina se espesaba, envolviendo a Marta en un abrazo helado. Las figuras a su alrededor se acercaban, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Su cara se retorcía entre el terror y la desesperación. No podía permitir que esos rostros sin vida la absorbieran en su tragedia. Cerró los ojos, apretando los puños. Pero los gritos de Sofía y Diego seguían repitiéndose en su mente, como un eco
desgarrador. ¿Qué quieren de mí?, preguntó en un susurro, sintiendo que la locura empezaba a resquebrajar su cordura. Queremos que recuerdes, respondieron al unísono con una voz que parecía surgir de las profundidades mismas de la oscuridad. Cada electo debe reconciliarse con su destino. Marta se soltó el cabello. Su mente estallaba entre imágenes de su infancia, de decisiones que había tomado en un arranque de ira, de emociones que creía enterradas. El pasado no solo regresaba para atormentarla, sino que parecía cobrar vida a su alrededor. De repente, una figura avanzó al frente. Su rostro era familiar, pero su expresión era un remordimiento y un odio intenso. ¿Por qué me dejaste?, preguntó. El eco de una voz de su infancia. Era Mariana, su mejor amiga. El corazón de Marta se detuvo. Tenía la imagen de ella en su mente, recordando la última vez que la había visto. Habían discutido, y la rabia había hecho que Marta se distanciara. En su mente, culpable por dejarla sola, se adentró en una espiral de recuerdos. La culpa era un ladrón, que no podía borrar. «Te dejé morir», gritó Marta, un ardor en su garganta. Las figuras lo escucharon, y un murmullo recorrió la oscuridad, como si celebraran el surgimiento de su dolor. La neblina se tornó más densa, rodeándola, haciéndola sentir apretada, como un serpiente que la ahoga. Las imágenes continuaron, y las voces fueron haciendo eco en su mente. Cada una la acusaba de su propia historia. «Tu egoísmo nos arrastró», decía un viejo conocido, la voz entrelazada con sus lamentos. «Tus decisiones fueron tijeras que cortaron la esperanza». Las sombras empezaron a rasgar la bruma, revelando más rostros. Había más soldados del pasado, gente que había sido tocada por su frío rechazo, tristezas y rechazos construidos en su camino. Cada cara era un recordatorio de lo que había dejado atrás, llenándola de un desasosiego profundo. «Es hora de que pagues», resonó un susurro. Marta se sintió desgarrarse por la angustia. La luz del claro comenzó a desvanecerse y las figuras se tornaron cada vez más amenazadoras. ¿Cómo podía escapar de este laberinto de recuerdos que amenazaba con asfixiarla? La presión en su pecho aumentaba. Reflexionó fugazmente sobre las decisiones que tuvo que tomar por su familia, por sus hijos, y el ardor se convirtió en una furia renovada. «No estoy aquí para sufrir por lo que no pude cambiar». Su alarido se perdió en el aire opaco, mientras el viento comenzaba a aullar alrededor de ella. Pero la neblina respondía, girando y retorciéndose como un viento furioso. Las sombras parecían alimentarse de su enojo, creciendo y tomando forma. Marta sentía que cada sombra ahora era un fragmento de su culpabilidad, una marea negra que quería arrastrarla a su tortura. «Si no reconcilias lo que dejaste atrás, nunca encontrarás paz», advertía una de las figuras. Más cerca ahora, sus ojos reflejando un silencio ominoso, T. Elegant's Cruiser. «Ahora, el destino tiene su precio». Justo cuando creía que la oscuridad la devoraría, la figura de Sofía apareció entre las sombras. Los ojos de la niña estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. «¡Mamá! ¡Por favor!». Esa imagen soleada, la viva representación de su amor, fue suficiente para que Marta recordara por qué estaba allí. Se agitó en el espacio y extendió la mano. Las figuras titubearon, como si su valentía comenzara a romper la neblina. «No puedo perderte a ti. No puedo dejar que esto me venza». «No hemos terminado», respondió la figura de Tamerlán, su risa resonando más fuerte que nunca, como un trueno que anticipa tormenta. «Aún queda mucho por desenterrar». Con esas palabras resonando en sus oídos, Marta sintió que el suelo temblaba. Sabía que había más pruebas en su camino, más fantasmas que enfrentar. Los rostros conocidos en sus recuerdos regresaban, y el futuro parecía desmoronarse, abriéndose ante sus pies como un abismo. ¿Qué revelaciones aún la aguardaban en este oscuro viaje? Mientras la risa de Tamerlán se desvanecía, un nuevo terror crecía a la vista. Una lucha se aproximaba, y Marta se preparaba para enfrentar no solo a sus fantasmas, sino a algo aún más terrible que su propia culpa. La pregunta en su mente era clara y resonante. ¿Podría realmente escapar de su pasado? ¿O éste la atraparía de nuevo? El suelo vibraba bajo los pies de Marta, como si la tierra misma intentara advertirle sobre el peligro en camino. Las figuras se volvían más densas, más implacables. La figura de Tamerlán
se alzaba como una sombra dominante entre los otros. Su risa, resonando como el repiqueteo de una campana, que presagiaba la muerte. «¿Qué quieres de mí?», repitió Marta, su voz más firme, aunque el miedo aún acechaba en su pecho. Tamerlán se acercó. Su imagen se distorsionaba en la bruma, haciéndose más amplia y aterradora. «Quiero que entiendas el costo de tus decisiones», respondió, la voz baja, como un susurro de serpiente. «Cada paso que has dado ha dejado huellas en el alma de aquellos que te rodean. Estás a punto de descubrir lo que realmente significa ser parte de este juego». El aire se tornó denso, y Marta sintió que la neblina la susurraba su nombre, como si miles de voces reclamaran su atención. El eco de Sofía parecía un canto lejano, mientras las figuras comenzaban a moverse al unísono, acercándose, alargando sus brazos hacia ella, como si intentaran arrastrarla a su oscuridad. «No», gritó, retrocediendo. En su mente, la imagen de Sofía brillaba con fuerza, un faro en medio del caos. «No me puedes tener». Con cada palabra, las figuras se detenían un momento, como si la fuerza de su voz pudiera alterarlas. Pero la mirada de Tamerlán se ensanchó en un nuevo goce. «¿Crees que puedes resguardarte tras esa luz? ¿Tú, quien ha fallado en proteger a los que amas?» Marta sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero apretó los dientes. Había cometido errores, pero también había luchado, tratado de ser la mejor madre posible, en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Sin embargo, la neblina se encarnaba en sus miedos, dibujando figuras de aquellos que había perdido, cada uno recordándole su propio fracaso. De repente, el suelo se abrió, y una grieta oscura se formó. Las figuras comenzaron a caer en ella, gritando, chillando nombres que resonaban en su mente. Eran gritos de desesperación, de traición, gritos de Mariana and Sofía and Diego. Cada uno pesaba en su alma como un ancla de plomo. Marta. La voz de su hija resonó más fuerte, entrelazándose con el resto. «Mamá, ayúdame». Se dio cuenta de que era el momento, justo allí, en el centro de la tormenta. Debía liberarse de las cadenas que la mantenían prisionera, en su propia mente. La grieta en el suelo, un abismo que prometía devorar todo, era también su oportunidad de encarar sus miedos. Con cada paso que daba adelante, el eco de los gritos disminuía, pero la presión sobre su pecho aumentaba. «No me iré sin mis hijos», exclamó Marta, dejando que la fuerza de su amor empujara a las figuras hacia atrás. El aire se tornó frío, y la neblina comenzó a despejarse, como si temiera su determinación. Tamerlán retrocedió, sus ojos eclipsándose en la oscuridad. Las ilusiones que la rodeaban no eran más que espejismos alimentados por su angustia. Con un golpe de valentía, extendió los brazos. «Vuelvo a las sombras y revivo mis errores, pero nunca más aceptaré que mi pasado me condene». Y en ese momento, la luz de Sofía brilló intensamente desde lo profundo de su ser, iluminando la neblina y desvaneciendo las sombras que la cercaban. Las figuras, antes voraces, se disolvieron en el aire, desapareciendo como humo que se dispersa. Pero antes de que pudiera sentir alivio, una nueva risa cortó el silencio, irreversible y cargada de malicia. «¿Crees que has ganado?», fue la voz de Tamerlán, amplificada en el aire, retumbando en la oscuridad. «Esto es solo el comienzo. Las sombras siempre vuelven». Marta sintió un escalofrío helado recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Ya no eran solo recuerdos. Algo nuevo se gestaba en la neblina, algo más siniestro que nunca había enfrentado. Mientras la luz de Sofía titilaba débilmente, sintió la oscuridad agazapada, lista para atacar. Con su corazón desbocado, supo que debía prepararse para una nueva batalla. Las sombras no solo eran eco del pasado, eran un aviso de lo que estaba por venir. ¿Qué otra revelación acechaba en las profundidades? Estaba Marta lista para enfrentarse a la oscuridad que había estado acechando en las sombras de su mente. ¿O esta vez lo perdería todo? Marta sintió que la sombra de Tamerlán se cernía sobre ella, como un manto de desesperanza. La risa de aquel ser era un eco desgarrador que reverberaba en su alma. «Esto es solo el comienzo», repitió, cada palabra como un cuchillo que le atravesaba el pecho. La luz de Sofía parpadeaba débil, y en su interior,
La desesperación comenzaba a mezclarse con una chispa de determinación. No cederé a tu juego, gritó Marta, con más fuerza de la que pensó que le quedaba. La imagen de sus hijos, de la luz que emanaba su amor, llenó su corazón, y en ese instante entendió que la verdadera batalla no era solo contra Tamerlán, sino también contra sus propios miedos. Cada sombra, cada rostro del pasado, había estado alimentando la oscuridad, pero la decisión de aceptar sus errores la había hecho más fuerte. Sin pensarlo, Marta dio un paso al frente. Con una fe renovada, extendió sus manos hacia el abismo que se había abierto debajo de ella. En su interior, una fuerza surge, una energía cálida, que iluminaba su ser. Soy más que mis errores. Soy madre. No permitiré que me roben a mis hijos, dijo, uniendo su voz al clamor que surgía de su corazón. Las luces de Sofía comenzaron a brillar más. El amor que sentía por ella y Diego se convirtió en un faro que atravesó la negrura. Las figuras que antes la rodearon parecían vacilar, titubear. La intensidad de su luz empezó a deshacer la neblina que los cubría, y, lentamente, los rostros familiares comenzaron a dispersarse. Esto no es el final para mí, soy más fuerte que tú. Tamerlán rugió, su figura distorsionándose, como si la luz de Marta lo hiriera. Ella sintió como sus propias dudas y temores eran arrastrados por el resplandor que había invocado a no más sombras, no más centímetros de oscuridad. Solo amó. En un último alarido de desafío, Marta lanzó un grito que resonó con la fuerza del océano. Merezco la paz y no vivir en el miedo. Las palabras se hicieron eco en el espacio, retumbando con el poder de su voluntad. Y entonces, la luz de Sofía y Diego estalló en la oscuridad, iluminándolo todo. Tamerlán, atrapado entre la luz y la sombra, comenzó a desvanecerse, su figura retorcida cediendo ante la claridad. Esto no ha terminado, madre. Siempre estaré aquí, esperando. Su voz se apagó, y con un último grito de rabia, se desintegró en un torbellino de sombras, que se escabulleron como humo. Marta se sintió liviana. El peso que la había acompañado durante tanto tiempo se disipó. Las sombras no podían más reclamarla. En ese instante de liberación, vislumbró un camino que se extendía hacia lo desconocido, pero por primera vez no le daba miedo. ¡Sofía! ¡Diego!, gritó, la emoción llenando su voz. Y allí, en medio del claro, los vio, las sombras de sus rostros iluminándose con alegría. Corrieron hacia ella, sus brazos abiertos, y en un abrazo que nunca había deseado tanto, sintió que el mundo volvía a cobrar sentido. Estuve tan asustada, murmuró Sofía, mientras Diego la apretaba con fuerza. Creímos que no volverías. Siempre estaré aquí. Nunca más dejaré que el miedo me divida de ustedes, prometió Marta, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. Juntos, caminaron hacia la luz que se formaba ante ellos, un camino hacia una vida renovada. La oscuridad había sido vencida, pero el eco de lo que enfrentaron siempre quedaría evidente en sus recuerdos y decisiones. Sin embargo, sabrían que la verdadera fortaleza reside en la unión, en el amor que se resiste a la sombra. La neblina se desvaneció completamente, revelando un horizonte despejado. Marta se volvió una última vez, el eco de Tamerlán aún resonando, pero ahora era solo un susurro lejano. No tengo miedo, susurró al viento. Y luego, entrelazando las manos con sus hijos, avanzaron juntos hacia un nuevo comienzo. Nunca olvidaría los sacrificios que hicieron, ni las decisiones que tomaron. Pero ahora tenía la esperanza rejuvenecida de que, juntos, podían enfrentar cualquier sombra que intentara acechar su camino. Ahora estaba lista para vivir, no solo para sobrevivir. No olvides suscribirte implícitamente a nuestro canal, porque necesitas estar con nosotros en cada historia. Dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo, y que más personas conozcan este final poderoso. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión, porque queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video, con al menos las 5 de la mañana. Higos que deben ver esta historia, tu apoyo es vital.